Se suponía que ese sería un día especial. El día que mi hija cumplió 36 años, la misma edad que yo tenía cuando la traje al mundo, en un día tan caluroso como ese. Llegué con un regalo en las manos, no un objeto cualquiera, sino algo que cargaba con el peso de cada sacrificio, de cada noche mal dormida, de cada sueño postergado para que nunca le faltara nada. Un sobre blanco inmaculado descansaba sobre el asiento del pasajero, como si no solo contuviera dinero, sino también fragmentos de mi propia vida. Lo tocaba de vez en cuando como quien comprueba los latidos de un corazón, asegurándose de que todo estuviera intacto, que nada se hubiera perdido en el camino. Me imaginé su sonrisa al abrirla, el fuerte abrazo que me daría, ese gesto infantil de apoyar su cabeza en mi hombro, como hacía cuando era pequeño. Soñé que esta vez ella me invitaría a pasar, sin prisas, sin miradas furtivas. Que me presentaría a su gente no como un visitante incómodo, sino como parte de todo. Al fin y al cabo, fueron 36 años de una historia escrita a dos manos. Pero la realidad llamó a la puerta antes de que yo pudiera tocarla. La casa brillaba iluminada en un amarillo cálido, como el cuadro de una vida de la que ya no formaba parte. Coches lujosos aparcados, risas resonantes, cristales chocando. Reconocí el coche de Corina Viktorovna, esa mujer que siempre supo ocupar el espacio que yo dejaba vacío. Una punzada en el estómago, pero me convencí, tal vez era un encuentro íntimo, tal vez incluso me esperarían. Toqué el timbre y el sobre temblaba ligeramente en mi mano, como una ofrenda frágil. La puerta se abrió lo suficiente para que pudiera ver su rostro, no la alegría que esperaba, sino una mezcla de incomodidad y prisa. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó sin siquiera ocultar su vergüenza. Miró por encima del hombro donde el grupo seguía su curso, ajeno a mi presencia. «Es que toda la familia de mi marido está aquí, la mesa ya está puesta. No puedo darte la bienvenida ahora». Cada palabra era una piedra lanzada con cuidado, no para herir, sino para mantener la distancia. Su mano en mi brazo no fue una invitación, fue un suave empujón hacia las escaleras. La puerta se cerró con un clic seco. Alguien adentro preguntó quién era y escuché su respuesta, fría y distante: «Nada, solo se equivocaron en la puerta». Me quedé allí paralizada, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. En el interior, la vida continuaba caliente y dorada, afuera, solo yo y la humedad de la noche. Regresé al auto como arrastrando un peso invisible. Cuando cerré la puerta, el silencio dentro del vehículo era tan ensordecedor que podía oír el zumbido en mis oídos. Me miré las manos, esas mismas manos que la levantaron de la cuña, que lavaron su ropa, que firmaron recibos y sostuvieron ramos de flores en las graduaciones. Ahora no temblaban de cansancio, sino de algo más profundo, un dolor que había dormido durante años y que de repente había despertado. No lloré. No grité. Simplemente respiré profundamente 1, 2, 3 veces, como si intentara llenar mis pulmones con un coraje que no sabía que tenía. Cogí el teléfono con dedos firmes, a pesar de la tormenta dentro de mí. Una llamada. Una voz al otro lado de la línea, profesional, tranquila: «Rosa Petrovna. ¿En qué puedo ayudar?». Mis palabras salieron secas, sin vacilación: «Hagan lo que acordamos. No hay vuelta atrás». Colgué. El teléfono vibró insistentemente en mis piernas durante los siguientes minutos, mensajes, llamadas, el caos se desarrollaba en mi interior. Me imaginé la escena: Corina Viktorovna, siempre tan serena, abrió los documentos y vio cómo su mundo se derrumbaba en letra pequeña. Dima, el yerno, buscaba su nombre en los papeles, los invitados fingían beber agua mientras miraban sus móviles, el silencio se hacía tan denso que hasta el ruido de los cubiertos sonaba como un grito. 20 minutos. La puerta se abrió de par en par. Mi hija corría desaliñada, su vestido torcido, su maquillaje corrido, sus tacones golpeaban el suelo como un grito de auxilio. «Mamá, por favor, abre. Necesitamos hablar». Su rostro era pura desesperación. A su lado, Dima gesticulaba furiosamente y detrás de ella, Corina Viktorovna intentaba mantener la postura, pero sus ojos ya no mentían, el control se le había escapado de las manos. No bajé la ventanilla. No dije una palabra. Me limité a mirarla con la misma frialdad con la que me había despedido horas antes. Los invitados se reunieron en la puerta, cada uno con su juicio escrito en el rostro, algunos con lástima, otros con curiosidad, algunos ya calculando cómo salirse con la suya. Gritó mi nombre otra vez,
pero ya era demasiado tarde. La fiesta terminó antes de empezar. Puse el auto en reversa y me alejé lentamente, los faros rojos iluminaron brevemente la puerta que se había cerrado detrás de mí por última vez. No fue venganza. Fue justicia. No fue odio. Fue el cierre de un ciclo. Y mientras el motor retumbaba, supe que esto no era el final, era solo el primer paso de algo que todavía no podía nombrar. Pero una cosa era segura, por primera vez en años, no me temblaban las manos. Fueron firmes. Y eso fue suficiente. El coche se deslizó lentamente como si la propia calle dudara en dejarme pasar. Svetlana se quedó quieta en medio de la pista, inmóvil, y tuve que rodearla como si fuera un obstáculo cualquiera, un agujero, un charco de agua, algo que ni siquiera merecía girar el volante. No aceleré. Mantén la velocidad constante suficiente para que todos tengan tiempo de verme. Y vieron. Sus ojos, los de los transeúntes, los reflejos en los escaparates de las farmacias que pasaban en fila, como testigos mudos de un juicio que ya terminó. El celular vibró sin parar en el asiento del pasajero, una alarma oxidada, insistente. Llamadas rechazadas, mensajes ignorados, mensajes de voz llenándose de voces que ya no tenían poder sobre mí. Por un minuto se rindió. El silencio que reinó dentro del auto fue tan denso que casi sonreí, una pequeña sonrisa en la comisura de mi boca, como reconociendo una victoria silenciosa. Pero pronto volvió, el zumbido de las notificaciones, los timbres urgentes, la avalancha de otros chocando contra mi indiferencia. Sabía lo que pasó al otro lado. Alguien se justificó, alguien exigió explicaciones a Svetlana, alguien sugirió resolverlo discretamente. Conocía el guión. Conduje hasta casa, aparqué en el garaje y no salí enseguida. Me quedé allí en la buena oscuridad, esa clase de oscuridad que no juzga, no acusa, simplemente existe. El teléfono celular se sacudió como un pez anzuelo y luego pasó a videollamadas, timbres largos e insistentes. Svetlana. Lo rechacé. Segunda convocatoria. Lo rechacé. Tercero. Quinto. Apagué el dispositivo de una vez por todas. El silencio volvió ahora diferente, ya no era el vacío de la duda, sino el alivio de una batalla terminada, ese silencio zumbante que permanece después del último disparo. Entre las cuatro paredes de mi apartamento con un gesto mecánico encendí la luz de la entrada, colgué el abrigo en la percha, puse las llaves en el cuenco y por costumbre incluso me detuve de camino en el mercado, como si el mundo no se hubiera partido en media hora antes. En la cocina puse una cucharada de manzanilla en una taza, la llené de agua hirviendo y me senté. El vapor ascendía lentamente formando espirales que me recordaban los pasillos del hospital, la sopa en la cantina, la infancia. Las fotos de la pared me observaban, la pequeña Svetlana, la Svetlana de graduación, Svetlana con el vestido blanco. Yo estaba en todos ellos, siempre un paso atrás, siempre al borde del encuadre, como si mi presencia fuera un detalle accidental, una sombra que no debía eclipsar la luz principal. Ayer pensé en limpiar el cristal, quitar el polvo de las esquinas. Hoy miré esas imágenes y supe, mañana se desprenderían de la pared. No por ira, sino por higiene. Porque el pasado no puede dictar el futuro como un acreedor despiadado. El té se ha enfriado a la mitad, lo bebí de todos modos. Es bueno para los nervios, solíamos decir. Me acosté, pero no tengo sueño. Me quedé allí, mirando al techo donde las sombras de las vigas se movían levemente como si respiraran. Hay momentos como este, de repente todo encaja. Como tazas en la secadora, cada una en su lugar, sin lugar a saltos ni caídas. No hubo más dolor, no más lástima, solo un orden tranquilo en el interior. Y una pregunta que cuelga como una bombilla suelta, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? No fue en una noche. No fue por un portazo. Ya sabía la respuesta larga con paradas obligadas, el funeral de mi marido, la primera visita de Corina Viktorovna, el matrimonio en el registro civil, la blusa de punto que le hice a mi nieta y que trataron como un objeto extraño. Pero para comprenderlo verdaderamente habría que retroceder en el tiempo sin prisas, como quien lee una historia clínica, desde el primer síntoma hasta el alta. Me puse de lado y me tapé con la manta hasta los hombros. Mañana tomaría las fotos, limpiaría el polvo, llamaría al registro civil para confirmar los papeles. Que todo estaría en el lugar correcto como debe ser. Hoy, sin embargo, todo era silencio.
Mis paredes, mi piso y nadie que me guíe del codo como si fuera un invitado incómodo. Aún así, mientras la noche se extendía por la ventana, una idea persistía en no soltarme, delgada como un hilo entre mis dedos. Esto no empezó ayer. Empezó mucho antes. Y si fuera completamente honesto, tendría que regresar allí, a los 8 años de Svetlana, cuando todavía creía que si me aferraba lo suficiente, el mundo no se desmoronaría. Mi marido murió repentinamente. Sin advertencias, sin quejas, sin augurios. Por la mañana tomamos té y reímos, por la noche vestía de negro, encendía velas y escuchaba voces que no eran las mías. En los funerales, Svetlana se aferraba a mi abrigo, hundía la cara en la tela y susurraba, «No me dejes sola». Dije una frase que durante los siguientes 20 años, sería mi prisión y mi ancla, «No me iré a ninguna parte. Haré todo lo que pueda para asegurarme de que estés bien». Y lo hice. Sin fanfarrias, sin heroísmo, solo como hacer lo necesario. Trabajaba en la clínica municipal, turnos interminables, a veces trabajando durante la noche para llegar a fin de mes. Nunca hubo suficiente dinero, pero sí suficiente, alquiler, zapatos para la temporada, libros. Los fines de semana, si el cansancio no nos agobiaba en el sofá, íbamos al parque. Compramos un helado para compartir y nos sentamos en el banco caliente, hablando de todo y de nada. De sus amigos, de su profesora de ruso, de cómo algún día sería médica, de verdad, como tú, solo que con bata blanca y nombre en el bolsillo. Asentí, dije que funcionaría, que todo lo que tenía que hacer era agarrarme fuerte y estudiar. Y ella estudió. Ingresó a la universidad. Y entonces comenzaron mis verdaderas pruebas. Alquiler de alojamiento, libros, materiales, entradas. Hice turnos extra, vendí lo que quedaba en casa y pedí un pequeño préstamo. No se quejó con nadie porque el orgullo que sentía por ella lo calentaba más que cualquier calentador. Todo fue bien hasta el 3er año, cuando apareció Demóstenes. Alto, confiado, con ese aire de quien nace sabiendo que el mundo le pertenece. ¿La familia? Padre con un negocio de importación, madre con un apellido que la gente pronunciaba con reverencia en la ciudad. Casa en fraccionamiento cerrado, autos que dejaron largas huellas en la memoria. Al principio estaba feliz. Svetlana brillaba cuando hablaba de él, pensativo, inteligente, un príncipe. 6 meses después, vino a buscarla a casa para cenar. Acababa de llegar del servicio, todavía en uniforme, con el surco de la máscara marcado en mi cara. Lo saludé con la mano extendida. Lo agitó cortésmente, pero sus ojos eran rápidos, como los de quien ya lo ha medido todo y solo necesita decidir si pintarlo o descartarlo. Los muebles viejos, mis zapatos gastados. Él sonrió, dijo, encantado de conocerte, Rosalía Petrovna, y se volvió hacia la puerta, impaciente. En ese segundo, no fue de mala educación. Era peor, era el sonido sordo de una puerta cerrándose entre dos mundos. Esa noche Svetlana me pidió dinero para un vestido. Necesito dar una buena impresión. Di lo que tenía ahorrado para el alquiler del mes siguiente. Ella me abrazó fuerte y dijo que yo era la mejor madre del mundo. Después de esa cena, todo cambió. Aparecía menos en casa, las conversaciones se hacían más cortas, tenía el móvil siempre en la mano. Cuando le pregunté si todo estaba bien, ella se limitó a negar con la cabeza, la universidad es difícil, pero Dima me ayuda. Su familia es increíble. Quería creer. Porque creer duele menos que dudar. Luego me invitaron a conocerlos oficialmente. Me vestí con mi mejor ropa, la que no era uniforme, y fui un sábado por la tarde. La casa parecía una fotografía de revista, camino de piedra, césped impecable, una fuente decorativa con guijarros pulidos. La criada me llevó a la sala, sofás de cuero, cuadros enormes, una lámpara de araña que parecía pesar más que mi salario anual. Tenía miedo de tocar la taza de té, me preocupaba que el tintineo pareciera un error. Corina Viktorovna entró con un vestido color crema, pendientes discretos y tacones que no hacían ruido. Me saludó con 2 dedos, un apretón seco y eficiente, y en el mismo gesto pasó la mano por mi falda, como si estuviera ajustando algo, aunque nada estaba fuera de lugar. ¿Eres enfermera?, no preguntó. Trabajo duro. Pero necesario. Sí, respondí como siempre hacía. Es noble, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El tono con el que dijo noble fue de esos que suenan a elogio, pero que tienen el peso de una frase,
algo admirable, pero sostenido solo por la fuerza de la necesidad. Nos sentamos allí, sentados a la mesa del té, mientras ella hablaba sobre los viajes de su marido, los clubes que frecuentaba, los socios comerciales a quienes debíamos recibir con la cena adecuada, el vino adecuado y la conversación adecuada. De cómo, hoy en día, la mujer necesita ser un perfecto espejo del entorno que la rodea. Asentí porque discutir durante una visita sería como derramar vino tinto sobre una alfombra persa, feo, poco elegante y sobre todo, inútil. Ese se sentó a mi lado, me tomó la mano con un gesto que debería haber sido afectuoso, pero sus dedos temblaban levemente, como si dudaran entre abrazarme o soltarme. Sonrió esa sonrisa estirada, como la que tenía en la infancia, cuando escondía el diario olvidado en su mochila o una mala nota pegada al refrigerador. Preguntaron por mi marido. Respondí como siempre, murió hace años. Yo creé ese solo. Corina Viktorovna ladeó la cabeza, no con lástima, sino con la precisión de quien calcula distancias. Debe haber sido difícil, dijo, especialmente con recursos limitados. Fue esa palabra, limitada, la que resonó en mí como la campana de una iglesia en una ciudad vacía. No me dolió por orgullo, no. Me dolió todas las noches que conté monedas para el autobús, todas las mañanas que sostuve líquidos intravenosos con manos que me dolían por el cansancio, cada vez que fingí no escuchar su estómago gruñir para que el suyo no gruñera también. Me tragué el té, me tragué las palabras. La visita terminó rápidamente como si el tiempo se midiera con un cronómetro invisible. Conversaciones vacías, sonrisas formales y yo, un detalle más en la impecable decoración de la habitación, como un jarrón de flores del que nadie se fija hasta que se seca. En la puerta, ese me acompañó hasta la puerta. Entonces, ¿qué pensaste? Yo pregunté. Todo es perfecto, respondió con una voz que sonaba ensayada. Corina Viktorovna es tan delicada, la familia es maravillosa. Pero sus ojos se movían de un lado a otro, como los de quien se cuenta una historia y teme que en cualquier momento, el libro se cierre solo. Después de aquella cena, todo empezó a deslizarse lentamente, casi imperceptiblemente, como un mueble cuyo pie ha sido calzado con un trozo de papel, sigue en pie, pero ya se tambalea. Ese empezó a cancelar nuestras reuniones con excusas cada vez más sutiles, estoy ocupado, tenemos planes, la próxima vez seguro. Fingí que no lo había visto. Hasta que llegó esa invitación, la que me hizo un nudo en el estómago como un puño, la boda en los Sosni, una propiedad que no era mía, entre gente que no era mía, donde mi lugar estaría marcado en el rincón más alejado de la habitación, como un postscriptum en una carta ya escrita. Todavía quedaba un paso. Una noche pequeña, casi insignificante, en la que entendería que me alejaban de la vida de mi hija no con gritos, no con peleas, sino con palabras suaves y tazas de porcelana que nunca se rompían. Todo saldría como debería, como siempre dicen aquellos a quienes las cosas siempre les salen bien. Ya me habían asegurado, no te preocupes por nada, todo está organizado. Yo obedecí. Llegué temprano con la esperanza de al menos doblar servilletas o llenar la tetera, cualquier cosa que me diera la ilusión de que mi trabajo allí tenía valor. Pero en el club de campo entre los pinos, todo ya seguía un hilo invisible, chicas con auriculares ajustando centros de mesa, el florista arreglando pétalos con tenazas, el chef ladrando órdenes como si dirigiera una orquesta, no una cocina. Corina Viktorovna me saludó con una precisa sonrisa, me agradeció la ayuda, que no hubo, y en el mismo movimiento, me apartó de cualquier tarea con un gesto tan suave que podría confundirse con cariño. No te preocupes, Roza Petrovna. Hoy tú también eres nuestra invitada. Solo entonces, desde el lugar donde me sentaron, una mesa al fondo, donde apenas llegaba la luz de las velas, entendí de quién se trataba realmente ese día. La ceremonia fue preciosa, por supuesto. Un espectáculo bien ensayado, pausas calculadas para los suspiros, el fotógrafo pidiendo sonrisas como un director de teatro, la música atrapa sin ser invasiva. Y ese era un milagro de tul y luz. Su vestido cayó como una nube, sus ojos brillaron con una alegría que me atravesó el pecho, vieja y familiar, de esa que no se puede explicar, solo sentir. Cuando la abracé después del gorkao, le susurré sé feliz, hija, y ella asintió rápido, demasiado rápido, alejándose ya hacia la sesión de fotos, los invitados, la tarta, el guión. No estaba sentado en la mesa principal. Ni siquiera eso me sorprendió. En mi rincón también ardían las velas, los platos eran de la misma vajilla, los cubiertos tenían el mismo brillo. Solo la risa llegó fragmentada,
como el eco de un mundo al que ya no pertenecía. Ese apenas se acercó. Un toque en el hombro por aquí, un mamá, ya vuelvo por allá, siempre apurado, siempre casi accesible. La miré, ella y Dima bailando con música que no era mía, Corina Viktorovna ajustando el velo de su nieta con la autoridad de quien sabe exactamente dónde debe estar cada cosa, parientes desenvolviendo regalos con sonrisas que hacían juego con el papel tapiz. Y pensé que tal vez así debería ser. Los jóvenes tienen sus propias órbitas y las personas mayores solo se interponen en su camino si insisten en entrar en ellas. Llegué tarde a casa. Los zapatos me apretaban, pero eso no era lo que dolía. Duele ese lugar justo debajo de las costillas, donde el corazón no late, simplemente se calla. Durante los primeros meses después de la boda, llamé una vez a la semana, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? A veces ese respondía enseguida, otras veces, ella respondía horas más tarde diciendo, lo siento, estaba ocupada. Todo estuvo genial. Cuando la invité a almorzar como antes, dijo que primero necesitaba organizar la casa. La casa que había heredado, o mejor dicho, que había recibido, era enorme, 3 plantas, piscina, terraza, pinos detrás del muro. Los padres de Dima ayudaron, explicó rápidamente, como quien se traga un hueso sin masticarlo. Solo me llamaron para visitarlos 2 meses después, cuando todo estaba en su lugar, la cocina de acero inoxidable donde las cucharas se alineaban como soldados, la sala con una pantalla gigante donde los peces nadaban cuando no había nada más encendido, las habitaciones de huéspedes tan impersonales que parecían juegos de revistas. Hermoso, dije, y era verdad. Corina Viktorovna tiene muy buen gusto, respondió ese, guiándome como una anfitriona bien entrenada. Nos detuvimos frente a una puerta cerrada. Aquí no, murmuró. Era la oficina de Dima. Él está trabajando. Tomamos café en la sala, hablamos sobre el color de las paredes, sobre un futuro jardín, sobre planes de vacaciones, todo menos lo que importaba. Pregunté cuidadosamente sobre la universidad. Ese desvió la mirada. Estamos discutiendo una nueva estructura, dijo como si leyera un guión. Dima cree que no necesito trabajar. Es mejor centrarme en la casa, en la familia. Sonrió como se sonríe cuando la batalla se perdió hace mucho tiempo y lo único que queda es no dejar que otros vean las cicatrices. Media hora más tarde, Dima bajó fresco con un suéter ligero y una taza en la mano. Me saludó con la cortesía de un extraño educado. Ese, no lo olvides, hoy cenamos con mis padres, recordó como si comentara el tiempo. Lo entendí. Le di las gracias y me despedí. En la puerta ese dijo, vuelve y sus labios temblaron como los de un niño que ha seguido la regla durante mucho tiempo y solo ahora se da cuenta de que nadie la recompensará por ello. Después de eso, la vida siguió su ritmo adulto y monótono, donde el espacio para mí se reducía cada mes. Llamadas cortas, frases genéricas, estamos ocupados, estamos en el club, estamos con los padres. Una vez nos cruzamos en el supermercado. Empujé un carrito diminuto con leche y pan, ellas, Corina Viktorovna y ese, tiraban de 2 grandes carros y se reían de algo que solo ellas entendían. Mi hija me vio, su rostro se apagó como una bombilla apagada y siguió adelante, como si yo fuera un fantasma que solo ella podía ver y prefería no hacerlo. Saludé a Corina Viktorovna. Buenos días, Rosa Petrovna, respondió fríamente dirigiéndose ya a la lista de compras. No se dijo ven a visitarnos. No me ofendí en voz alta. Seguí adelante comparando los precios de los cereales, ocupado en una tarea que nadie me quitaría. Hice un último intento, invité a ese a cenar a casa, los 2 solos. Tu ensalada favorita, albóndigas, puré de manzana, como en los viejos tiempos. Ella permaneció en silencio al otro lado de la línea durante tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Luego con una voz que no era del todo la suya, necesito hacer arreglos con Dima. No pude soportarlo. ¿Para cenar con madre, hija, necesitas permiso? Mami, las decisiones ahora se toman juntas. 2 días después, un breve mensaje, no funcionará. Dima tiene compromisos. Hemos reprogramado. Y no reprogramaron. El día de mi 67 cumpleaños, ese llamó por la mañana. Mamá, felicidades. Te amo. Hasta pronto. Colgó antes de que pudiera responder, antes de que pudiera decir, ven hoy. El día pasó como los días de quienes no compraron la fiesta con antelación.
Los vecinos trajeron piraguas, apareció una enfermera de mi departamento con una tarta diminuta, pide un deseo, Rosa Petrovna. No hice un pedido. Cerré los ojos y deseé silencio, el tipo de silencio que no duele, porque ya no queda nada que lastime. Por la noche, sola, sentada en la cocina, apagaba la vela y... Algo dentro de mí no se rompió, simplemente hizo clic, como un interruptor que se apaga para siempre. Después de ese clic, dejé de poner excusas. Empecé a mirar todo de frente sin el filtro que antes me nublaba la visión, como si alguien me hubiera arrancado la película de cortesía que cubría mi vida. De repente era una pausa educada en la existencia de los demás, una sombra que no les molestaba. Suena extraño decir eso, pero se volvió más ligero. Cuando dejas de dar, el aire se vuelve denso de una manera diferente, más fácil de respirar, como si el mundo finalmente hubiera dejado de absorber el oxígeno de tus pulmones. Cuidé mis pequeñas cosas. Cambié la bombilla fundida del pasillo, pasé la mano por los muebles polvorientos, compré cortinas baratas pero bonitas con diminutos estampados de follaje. Estiré uno de ellos en el porche y observé cómo el viento lo mecía, como una bandera separada de mi vida. Luego, unas semanas más tarde, sonó el teléfono. Una voz al otro lado de la línea, tan ligera que no la había escuchado en años, como el primer soplo de primavera después de un largo invierno. Por un momento casi creí que todavía era posible revertir todo. Pero esa era otra historia. Ella fue quien llamó semanas después de aquel supermercado. La voz tenía un brillo que no era el mío, joven como en los tiempos en que todavía creíamos en las segundas oportunidades. Mamá, ¿cómo estás? Normal, hija. ¿Y tú? Un descanso. Quise decir, estoy embarazada. El mundo se detuvo por un segundo y luego siguió adelante, pero a otra velocidad. Sostuve el teléfono y escuché cómo cambiaba su respiración, su risa contenida, sus palabras atropelladas. Dima está feliz, Corina Viktorovna ya está planeando una fiesta, los médicos dijeron que todo está bien. Lo felicité. Dijo que era una gran felicidad. Y como un tonto pensé, ahora todo encajará. No se ajustó. El embarazo me pasó como un tren que no para en su estación. Corina Viktorovna la acompañaba a las citas, es más práctico, tiene coche y a mis tímidas preguntas ¿necesitas algo? La respuesta era siempre la misma, ya lo hemos comprado todo, todo está planeado. Me enteré del baby shower 2 días antes, como si fuera una invitación a una feria de artesanía donde yo era una visitante más. Fui. La habitación ya estaba repleta de globos, el olor a comida caliente se mezclaba con el perfume de mujeres con vestidos impecables. Cogí un conjunto que yo misma había tejido, una manta con botoncitos, un gorrito, zapatitos. Ese desdobló el paquete, dijo, gracias mami, qué lindo, sonrió con la cortesía de quien recibe un regalo que no pidió y lo guardó junto a los demás, envuelto en papel brillante y cintas. Mi regalo permaneció allí, extraño, como un objeto fuera de lugar. Me senté en un rincón alejado y me fui antes del final. Nadie se dio cuenta. Me enteré del nacimiento por mensaje, es una niña. Se llama María. Respondí de inmediato y pregunté si podía visitarlo. Silencio. Horas más tarde, un mejor después. Al día siguiente, sin esperar, fui directamente al hospital, ya me habían dado el alta. De allí fui a su casa. Quien abrió la puerta fue Dima, con cara de cansancio, pero no de alegría, de irritación. Rosa Petrovna, no es un buen momento. Ese está descansando. Espera un momento. Él vaciló y retrocedió. Entré. La casa olía a flores, a cestas por todos lados, a tarjetas, a globos. En el sofá, Corina Viktorovna sostenía un paquete rosa, mi nieta. Cuando me vio se quedó en silencio en medio de una frase, no extendió los brazos. Una nueva vida, dijo como si fuera una contraseña. Me quedé allí como un estudiante llamado al pizarrón sin saber la lección, y susurré ¿puedo? Por un momento. Miró a ese que bajaba las escaleras pálida y con el pelo despeinado, y asintió. Tomé a María en mis brazos. Dedos pequeños, cálidos, diminutos, labios como pétalos. Algo dentro de mí se expandió, un dulce dolor que casi me duplicó por la mitad. ¡Qué hermoso!, murmuré. Ese respondió y miró hacia otro lado. 5 minutos después, Corina Viktorovna ya estaba a mi lado, es hora de darle de comer. Le entregué al niño.
No hubo más conversación. Necesitamos descansar, todavía nos vamos a organizar, dijeron. Salí con las manos vacías y el mismo vacío debajo de las costillas. Después todo siguió igual, llamadas ignoradas, visitas rechazadas, regalos recibidos con un gracias, pero no es necesario. Hasta el día que cogí un paquete de ropa, buddies suaves, conjuntos con estampados de ositos de peluche, gasté más de lo que podía, pero quería que María tuviera algo mío. Toqué el timbre durante mucho tiempo. Quien abrió fue ese y detrás de ella, Corina Viktorovna, María en su regazo, Cristina, todos ellos. Mamá, estamos ocupados. Gracias por las cosas. Solo un minuto, ahora no. Me di vuelta y me alejé, escuchando detrás de mí el sonido de la puerta cerrándose y, más profundo, el llanto de un niño que alguien dentro consolaría sin necesitarme. Esa noche algo dentro de mí hizo clic. No era ira, no era resentimiento, era una claridad tan fría como el agua de un manantial. Dejé de inventar justificaciones, de contorsionarme para poner excusas. Me senté a la mesa de la cocina, abrí el cajón y saqué una carpeta amarillenta, dentro, un testamento escrito hace años, cuando todavía creía que las precauciones eran para los demás. Todo por ese. Lo leí línea por línea, como quien descifra el manual de un dispositivo que hace tiempo que dejó de usar. Entendí que no podía dejarlo así. No por venganza, sino por protección, para trazar límites cuando se negaran a verme. Entre los papeles encontré la tarjeta del notario Lev Petrovich Zaitsev. Anoté el número en un papel para no perderlo. Entonces recordé una conversación en la consulta de los médicos. Un colega me había hablado de un detective privado, Andrei Rudin, discreto, eficaz, que saca a la luz cosas que nadie quiere ver. Hojeé un viejo diario hasta que encontré el nombre garabateado y los números casi ilegibles. No dormí esa noche, pero por primera vez en meses no lloré. Me quedé tumbado mirando al techo planeando el día siguiente, por la mañana, la visita a Lev Petrovich, por la tarde, llamada a Rudin. Y entonces comenzaría una historia diferente, una en la que por fin tendría un papel que no dependiera del permiso de nadie. Solo mío. Seguí los pasos como siempre lo había hecho cuando era necesario salvar una situación sin armar escándalo. Por la mañana en el despacho de Lev Petrovich, un hombre serio, papeles que siseaban suavemente, una pluma pesada. Dejé el viejo testamento sobre la mesa. Quiero cambiarlo, dijo con calma. La mitad se destina a organizaciones benéficas, hospitales, refugios, centros de apoyo a mujeres. El resto para María, pero ahora no un fondo, una cláusula suspensiva. Accede solo a los 25 años. Y solo si. Dudé. Solo si te mantienes en contacto conmigo. Si ya no estoy aquí, todo irá a la caridad. Escribió, ajustó términos, distribuyó esquemas como letras sobre la mesa. Hablamos de cláusulas materiales, albacea, testigos. Yo firmé. Lo estampó con precisión quirúrgica. ¿Entiendes que esto será difícil de discutir? Eso es exactamente lo que quiero. Por la tarde llamé a Andrei Rudin. Nos encontramos en un café anónimo cerca de la estación, uno de esos lugares donde nadie conoce a nadie y las cucharas chocan contra las tazas como monedas en un juego de azar. Escuchaba sin interrumpir, anotando nombres, fechas, pidiendo copias de documentos. Dejé un anticipo 45.000 rublos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que me había echado un peso sobre otros hombros. 2 semanas, dijo. Tendré cuidado. Puede ser doloroso. Preferiría saberlo. Saberlo fue doloroso. Nos volvimos a ver en el mismo lugar. Su pasta era más espesa. En el interior, impresiones de conversaciones en las que mi hija explicaba a sus amigas por qué era mejor mantenerse alejada de su madre para no pasar vergüenza, y cómo soñaba con tener una familia, como la de Corina Viktorovna, clase, conexiones. Luego extractos, tarjetas abiertas a mi nombre, gastos que nunca había autorizado. Andrei hablaba en tono monótono como quien lee un mapa, rutas claras, rostros familiares, senderos que siempre conducían al mismo lugar. Salí del café hacia el banco como si estuviera bajando por una escalera mecánica rota, tratando de no tropezar. El directivo habló en términos técnicos. Esto es un fraude. Pedí bloquear todo, presentar una denuncia, imponer restricciones futuras. Ella asintió, escribió, imprimió. Congelaron las cuentas, abrieron un proceso de disputa.
Las deudas antiguas estarían bajo investigación. Ahora solo era cuestión de seguir adelante. Sin excusas, sin justificaciones. Por primera vez, la historia era mía. Todo debía estar cerrado, blindado, con confirmación por SMS de cada movimiento. Nueva cuenta en otro banco. Nueva contraseña, nuevas preguntas de seguridad. Seguí cada instrucción como si fuera un protocolo médico, nada de saltarme pasos, nada de improvisaciones. El gerente tecleó, la imprenta escupió papeles, yo firmé. Como un paciente estable con vía intravenosa, monitorizado, con todo bajo control. Cuando salí el aire era frío y limpio, una verdad sin florituras. Llamé a Andrei. Gracias. Continuar. Ahora con precisión. Luego el silencio, ese silencio útil, de quien tiene algo que hacer. No llamé a Sveta. Ella tampoco. A veces me asomaba a su perfil en las redes sociales como quien hojea un álbum viejo en un estante alto. Mi familia es mi locura feliz, nada nuevo. No lo necesitaba de nuevo. Necesitaba hormigón. Y luego 3 semanas después el recordatorio, tu cumpleaños, quiero una gran fiesta, un nuevo capítulo, tal como lo había escrito meses antes. No pregunté si sería grandioso o íntimo. Llamé a Andrei. Descubra el formato, hora, ubicación. ¿Quién lo organiza? Regresó rápidamente como si ya lo supiera, su casa. 6 de la tarde. Lista de invitados, casi todo el clan y amigos cercanos. Suficiente, dijo. El plan no era decorar la pared, fue para que no flaqueara. El sobre blanco ya estaba listo, papel grueso, sin dibujos ni florituras. En el banco solicité un certificado de depósito nominal, 1.200.000. Los restos de transferencias fraudulentas, los ahorros que quedaron tras cerrarlo todo. Pedí una cláusula especial, cancelación por código verbal. El director me miró con lástima profesional. Decisión difícil. Sí, respondí. Pero necesario. Mientras tanto, Andrei reunió las pruebas. Hemos elaborado una lista de destinatarios, exactamente aquellos cuya opinión Sveta valoraba más que la mía. Dima. Corina Viktorovna. Parientes cercanos. Los del círculo interno. Todo lo que hacía falta era un sí en el momento adecuado y lo enviaría todo, organizado, impersonal, como un informe médico. Pedí que los archivos tuvieran títulos breves, fecha, fuente sin comentarios. Los detalles quedaron. Pegué un papel en la pared, número de banco en marcación rápida, Andrei en marcación rápida, cargador, todo comprobado. Elegí mi ropa, vestido sobrio sin escote, cardigan, zapatos que no fueran ajustados. Cabello recogido, un toque de polvo para que no brille bajo las luces ajenas. Por la noche practicaba mi expresión frente al espejo, tranquila, sin desafíos, sin hielo. Una máscara de profesionalismo. El dolor, almacenado donde no estorbaría. Ajustes finales el día anterior. Lo volví a comprobar todo, sobre en el bolso, certificado en el interior, bolígrafo en el bolsillo lateral, gafas en la cadena, teléfono cargado. 2 despertadores. A las 5 esté en la puerta. Mientras los invitados todavía estaban sentados y la música era solo ruido de fondo. Dormí mal, como antes de una cirugía importante, mi cuerpo en alerta, mi mente despejada. Por la mañana, café solo, tostadas, una nota para mí sobre la mesa, respira. No te justifiques. No corras. Ocupé mis manos en tareas mínimas, regar la planta, fregar la estantería, fregar el fregadero hasta que chirriara. A las 5, sin prisas, cerré el bolso y me miré en el espejo de la entrada. Tú, pensé. Exactamente tú. Salí, cerré la puerta 2 veces y guardé las llaves. Levanté el cuello de mi cardigan, la noche prometía frescor. El auto arrancó de inmediato. La ruta me resultaba familiar, semáforos, curvas, el tiempo se extendía como una goma elástica. A las 5:58 giré hacia su calle. Aparqué donde no estorbara y cogí el sobre blanco. Miré el teléfono, una llamada al banco, otra a Andrei. Respiré profundamente. El primer paso hacia la escalera fue una pregunta silenciosa, ¿soy suficiente para lo que viene ahora? Subir. Presioné el timbre. Mientras esperaba, conté mentalmente, sobre en mano, teléfono en bolsillo,
respirando tranquilamente. La puerta se abrió. Sveta estaba ahí con ese vestido que usaba cuando quería impresionar, su cabello impecable, sus ojos, no a los ojos, el que ahora conocía bien, el mismo que pospuso todas nuestras conversaciones importantes. Se intercambiaron frases cortas, educadas como el hielo. Tomó el sobre sin abrirlo y lo apretó contra su pecho. La puerta se cerró suavemente como una habitación de hospital después de una visita incómoda. Bajé las escaleras. Sube al auto. Encendí las luces de emergencia, una íntima luz amarilla, como una lámpara de noche. Cogí el teléfono. ¿Banco? Era de noche. Solicito la cancelación del certificado. Sí, la frase clave. Confirmar. Un descanso. Listo. Segunda convocatoria, Andrei. Entregar. Recibido, respondió con la voz de quien ya manda. Los siguientes minutos transcurrieron como un corredor en el turno de noche. Primero una vibración en el teléfono. Luego otro. Y otro. Como si alguien arrojara piedras contra el capó. Mensajes, llamadas, notificaciones. Encendí el dispositivo con la pantalla baja y miré la casa. A través de las ventanas, parches de luz cálida, siluetas en movimiento. Sabía lo que estaba sucediendo adentro, teléfonos contestados a toda prisa, ojos recorriendo palabras secas, fecha, fuente, sin juzgar, sin excusas. Andrei hizo su parte, la distribución siguió el mapa que trazamos. Dima. Corina Viktorovna. Los familiares. Aquellos para quienes la opinión de Sveta siempre pesó más que la verdad. Pasaron 5 minutos. 7. La música dentro de la casa parecía haber bajado el volumen, como si alguien hubiera girado accidentalmente el mando. Luego, voces. Frases cortadas y tajantes, como cuando una estructura bien construida pierde de repente una pieza clave. Me imaginé a Corina Viktorovna frunciendo los labios, deteniéndose en cada línea como si masticara un vaso. Los invitados fingen mirar dentro de los vasos mientras leen entre líneas. En mi bolsillo el teléfono temblaba como un animal enjaulado. Llamadas de Sveta. De Dima. Números desconocidos. No respondí. La puerta se abrió de repente. Sveta salió corriendo, desaliñada, con un tacón suelto y el pelo despeinado. Vino directo hacia mí con la voz entrecortada. Mamá. Esperar. Por favor. Bajé la ventanilla unos centímetros, no para hablar, solo para dejar entrar un poco de aire. No es el momento, Sveta, dijo con calma. Ir. Golpeó el capó con las manos, como cuando era niña y yo rechazaba los dulces antes de cenar. Lloró de ira. Lo entendiste todo mal. Le explicó. Detrás de ella apareció Dima, con el rostro quemado por una verdad que no era la suya. Él dijo algo en voz baja, empujándola de regreso a la casa. En la puerta Corina Viktorovna mantuvo su postura, pero sus ojos delataban su cansancio, no por Sveta, sino por su apellido. Por lo que representó. Otros empezaron a irse, hombres de traje, mujeres con vestidos caros, todos con la misma nueva postura, la de quien lleva un teléfono que acaba de convertirse en una bomba. Sveta rodeó el coche y se paró frente a mí, con los brazos cruzados como una barrera. No te vayas. Les pido que. La miré. Por primera vez no intenté salvarla. Arranqué el motor, suavemente sin ruido. Sentí las manos pesadas en el volante como después de un largo turno. Las vibraciones en el bolsillo aumentaron. Alguien dentro de la casa gritó. Se rompió un vaso. La música se detuvo. Cambié de marcha. Sveta dio un paso adelante y casi tocó el parachoques. Dima la agarró con fuerza del brazo, intentando arrastrarla hacia atrás. Ella lo soltó. Vi a Corina Viktorovna avanzar y detenerse, como si hubiera golpeado un cristal invisible. Por todos lados, invitados. El momento en que los invitados arrancaban las tapas de sus ilusiones como si fueran ollas hirviendo, y el olor que se elevaba no era el de la comida, sino el de la verdad cruda, ácida, que quemaba la garganta. Miré por el espejo retrovisor, detrás de mí, solo la calle vacía, una farola trazando una línea recta sobre el asfalto húmedo. Al frente mi hija adulta, plantada en medio del camino como un árbol que decidió no doblegarse más ante el viento.
Respiré profundamente. Mis dedos agarraron el volante con fuerza calculada, como si también estuvieran exprimiendo el último hilo de paciencia que me quedaba. Sveta, apártate, susurré, tan bajo que solo ella podría oírlo si quisiera. Ella sacudió la cabeza obstinadamente, sus ojos brillaban con ese mismo fuego que una vez me hizo creer que podía salvarla de todo. Fue entonces cuando, en su bolsillo, el teléfono vibró con un tono diferente. Ese sonido que Andrei y yo habíamos acordado en caso de que alguno de los destinatarios finalmente respondiera con documentos. Saqué mi celular, miré la pantalla y vi un nombre que al principio no esperaba ver. No, ese nombre no. Guardé el dispositivo en mi bolsillo sin dudarlo. Ninguna decisión se tomaría allí, al costado del camino, con el peso del pasado presionando el pecho. Puse la marcha, rodeé a Sveta, ella retrocedió sola, como si el agua se partiera delante de un barco que no pedía permiso para pasar. Conducía despacio pero con una firmeza que no dejaba dudas, el espectáculo había terminado. Que ahora todos recojan sus pedazos y sus mentiras. En casa estacioné el auto en el garaje y me senté en la oscuridad durante unos minutos, hasta que el silencio se apoderó de mí como una espesa manta. El teléfono seguía temblando en mi bolso, insistente como un despertador loco. Lo coloqué sobre la mesa de la cocina y encendí la luz de la entrada. Colgué mi abrigo, preparé una taza de manzanilla, los pétalos secos se arremolinaban en el agua caliente como recuerdos derritiéndose. Me senté en la mesa y vi cómo subía el vapor, desdibujando las fotos en la pared, nosotros dos, yo siempre presente, pero siempre medio paso atrás, como si ya intuyera que algún día tendría que retirarme aún más. Mañana lo decidí. No por ira, sino fuera de orden. El teléfono volvió a temblar, esta vez con una videollamada. Luz. Lo rechacé. Llegó otro. Y otro. Apagué el dispositivo. De repente la cocina se sintió más luminosa, como si alguien hubiera abierto una ventana después de años de moho. Terminé el té, encendí la lámpara del dormitorio y me acosté sin música, sin televisión, sin necesidad de ahogar el silencio con ruidos. Y por primera vez en años dormí hasta que salió el sol, sin despertarme ni una sola vez para comprobar los mensajes o imaginar los resultados. Por la mañana encendí mi celular. Los números de notificación podrían enseñar a los niños a contar hasta 1000. Cientos de mensajes, llamadas perdidas, voces temblorosas en audios que no abrí. Entre todo eso, una que no me esperaba, María Astakova. Rosa Petrovna, lamento molestarte. No lo sabíamos. Después de lo que leímos, lo siento por ti. Hiciste lo correcto. Releí el mensaje, lo borré. No por odio, el odio ya no necesitaba pruebas. Los días siguientes se prolongaron, suaves como una carretera sin curvas. Las llamadas se volvieron escasas, los mensajes se redujeron a disculpas y justificaciones que no leí. No respondí. Ya todo estaba dicho, no con palabras, sino con hechos, un coche acelerando, una puerta cerrándose, un nombre tachado en un contrato. Una semana después, llegó una carta certificada de Dima. En su interior, un papel impecable, pido disculpas. Desconocía los esquemas mecánicos. Yo inicié el divorcio. Estoy dispuesto a compensar los daños y perjuicios para que podáis arreglar el asunto con los bancos. Se especificó la cantidad, 2 millones de rublos. Le llevé el documento a Lev Petrovich. ¿Haz todo bien?, le pregunté. 2 días después se convocó, los bancos habían aceptado el litigio, la deuda en litigio iría a arbitraje y el proceso se cerraría en un mes. En cuanto a la indemnización, el contrato estaba listo, claro, preciso, con cláusulas de reparación y multa por daño moral. El dinero se depositaría en mi nueva cuenta. Exhalé como si hubiera llegado a la cima de una montaña después de una escalada interminable. Por la noche Lev Petrovich y yo revisamos los nuevos testamentos. La mitad a fundaciones benéficas, hospitales, refugios. La otra mitad para Emilia, pero a través de un mecanismo sucesorio con condiciones, acceso solo a los 25 años, y solo si la relación conmigo continúa. De lo contrario, o si ya no estuviera aquí, todo se destinaría también a obras de caridad. Yo firmé. Guardé una copia en la carpeta, como un archivo limpio en un cajón abierto, para que cualquiera pudiera entender, sin secretos, sin trampas. Una semana después, Lev Petrovich me entregó un sobre grueso de Sveta. Ella pidió entregárselo en persona, dijo.
No lo abrí de inmediato. Estuvo en la mesa de la cocina durante 3 días, como un libro prestado que no era mío. Al cuarto día rompí el sello. 12 páginas escritas a mano, una confesión tortuosa, la vergüenza de ponerme los zapatos, de usar mi uniforme, las palabras de Corina Viktorovna resonando como órdenes, tienes que estar a la altura del entorno, la vergüenza que se convirtió en ira, la ira que se convirtió en el hábito de excluirme. Las tarjetas a mi nombre comenzaron con un pago atrasado, luego se perdió el control. Leí hasta el final. No respondí. Doblé las páginas, las volví a meter en el sobre y lo guardé en el cajón. Quizás algún día lo releeré. Hoy no. El dinero de Dima llegó en el momento adecuado. Llamé a Lev Petrovich y le di las gracias. Pocas personas pasan por esto con tanta tranquilidad, comentó. Me reí, pero cuando colgué pensé, no era compostura. Fue el momento en el que te das cuenta de que no queda nadie que sostenga tus partes rotas. Después de eso, la vida se volvió más sencilla. Quita las fotos de las paredes, limpia el polvo, compra marcos baratos en el mercado. En lugar del collage familiar, colgué 3 cosas, una pequeña tarjeta con flores secas, una foto del parque donde estoy sonriendo y una vieja foto en blanco y negro de mi primer día de trabajo. El resto fue metido en una caja y llevado al ático. Creé nuevos rituales. Los jueves en la biblioteca municipal, tienen un club de lectura para mujeres de mi edad, hablamos de libros y de todo lo que no tuvimos tiempo de vivir. Los sábados un corto trayecto en tren hasta el lago, sentarse en el banco, respirar. Me inscribí como voluntario en mi antiguo hospital, no para colocar intravenosas, sino para sentarme junto a aquellos que nadie visita, leer en voz alta y estrechar una mano cuando el miedo me aprieta la garganta. La casa se estaba volviendo a mi imagen, cortinas claras, plantas que no requieren mucho, el piso de la cocina finalmente libre de esos horribles azulejos, el sillón más cerca de la ventana. Hasta que una tarde lluviosa, mientras regaba la albahaca, sonó el teléfono con un número desconocido. La voz de María Stakova era cautelosa. Rosa Petrovna, siento molestarte. Sveta ha estado en la clínica durante unos días, debido a un ataque de nervios. Alguien necesita quedarse con ella, pero, ya lo entiendes. Pensé que deberías saberlo. Sostuve el dispositivo y miré la lluvia que golpeaba la ventana. Gracias por hacérmelo saber, respondí secamente. Ella tomó sus decisiones. Ahora yo no necesito romper las mías. María suspiró. Cuidarse. Nos despedimos. Me quedé un rato más viendo el crepúsculo pintar de naranja la pared de la casa de al lado, y entendí que ya no había culpa, ni ira, solo la clara certeza de una frontera. No vuelves al lugar donde te echaron, ni siquiera si sabes amar. Pasó un mes. Las cartas de Sveta se detuvieron. Luego otro mes. Hasta que un día, la billetera trajo un pequeño paquete sin remitente. En el interior un conjunto de punto cuidadosamente doblado, aquel jersey con los botoncitos, el gorro, las manoplas. En la parte inferior, una nota de tu puño y letra, no merezco tu perdón, pero me merece conocer a tu abuela. Un día le diré qué clase de mujer fuerte eres. Te lo devuelvo porque entiendo que no es una sola cosa, es tiempo y amor. Si algún día tienes un nieto al que sabes valorar, quédate con él. Guardé el papel con las otras cartas y el juego en la caja con las fotos. No lo tiré. No lo dejé visible. Simplemente lo guardé como se guarda el pasado, lo suficientemente lejos como para no interferir con el futuro. Han pasado 9 meses desde aquella noche. Aprendí a despertarme sin esperar a nadie, a cocinar solo para mí, a ir al parque sin mirar atrás, a volver a casa y ser feliz de encontrarme allí solo a mí mismo. A veces el nombre de Sveta aparecía en Messenger, un ¿cómo estás?, suelto, sin presión. No lo bloqueé. Yo tampoco respondí. Hay silencios que valen más que cualquier discurso. La moraleja de mi historia es tan simple como el agujero de un reloj: el amor no es permiso para pisotearte. Es la fuerza para levantarte e irte cuando te echen por la puerta. La maternidad no es un pase de por vida para soportar ningún dolor, los límites no son crueldad, sino la manera de seguir siendo humano contigo mismo. No fui más feliz en el sentido cinematográfico, me volví más sereno y más honesto conmigo mismo. Y eso es mejor. Mi nombre es Rosa Petrovna Morozova. Tengo 67 años.
Trabajé 40 como enfermera. Yo era una esposa. Yo era madre. Ahora soy solo yo, y eso no es soledad, es autonomía. Los martes tengo mis libros. Los sábados los lagos. Entre semana en el hospital, donde tomo la mano de extraños y les hago respirar mejor. Y yo también. Si algún día Sveta quiere escuchar mi versión, estaré en casa, con la puerta abierta. Lo contaré todo sin lágrimas ni heroísmo, tal como fue. Si no quieres, igual seguirás mi rastro, en lo que hice por alguien que no tenía a nadie, y en el hecho de que una mujer, un día, aprendió a amarse lo suficiente como para no rogarle a nadie que se quedara. Gracias por escuchar hasta el final. Si quieres, cuéntanos en los comentarios cuántos años tienes y de dónde eres. Queremos saber quién nos acompaña. Deja un me gusta si esta historia te resonó. Y apúntate, aún quedan muchas historias reales por delante, de esas que la vida escribe sin pedir permiso.